Seguimos en rumbo electoral, elecciones 2011, 11 de abril del año 2011. Estamos con el analista político, pero además docente en marketing político de la Universidad de Sana, el señor Miguel Antezana. Bienvenido. Muchas gracias. Marketing político. Algunas afirmaciones, cuando no se hablaba mucho del marketing, se señalaba como que era una cuestión únicamente de figura. Esto no es así, es también una cuestión de fondo. Y quisiéramos conocer su opinión respecto de qué fue lo que pasó, dónde estuvo los aciertos o los desaciertos en esta campaña, con los resultados que tenemos el día de hoy y que naturalmente refuerzan el concepto. Gracias. Los resultados nos demuestran que esta campaña se caracterizó por las personas, por las personalidades, por la empatía que se generó y no necesariamente por el mensaje. Los mensajes no han sido entendidos por la población y lo puedes ver por las cifras. Si nos vamos por el lado del Congreso, para no hablar de la campaña presidencial, tenemos un Congreso dividido en cinco fuerzas principales que no tienen una propuesta concreta. Si nos paseamos por lo que fue la campaña de marketing como tal de los candidatos al Congreso, vemos muchas vallas con una foto, por una persona en una pose, con una posición, pero no un mensaje concreto de qué cosa proponía. Además que al inicio de la campaña tenemos que reconocer que no hubo propuestas, no hubo muchos mensajes, el contenido quedó ciertamente diluido y más bien se aprovechó un poco de este tema al final, o por lo menos de la parte de la mitad hacia el final de la campaña. Pero en cuanto al marketing, ¿qué fue lo que falló en el caso de Alejandro Toledo, por ejemplo, de Perú Posible? Yo creo que la campaña, en el caso de Perú Posible, hubo un exceso de confianza. De hecho, la postura de Alejandro Toledo cuando él llega a la campaña, cuando él entra como el Salvador, como que llegué yo. Y se ve que a lo largo de los transcursos de los meses hasta llegar a la fecha, a la 10 de abril, él comenzó a cambiar las posturas, pero a defenderse o a atacar y no tener una postura, un mensaje central. Eso yo creo que afectó muchísimo. Aún cuando venían bien, si analizamos enero, correcto, estaban muy bien en las encuestas, tenían un sondeo de opinión o de electorado a favor, correcto, pero apelar, por ejemplo, a la imagen que usé en el 2006, apelar a Pachacútec, apelar a esas cosas, probablemente no le dio buen resultado. Sí, era un poco desubicado. El electorado va evolucionando, la gente evoluciona, de hecho los medios han evolucionado. Ahora vemos que ha empezado tímidamente a manifestarse lo que es las redes sociales. Cuando tú mencionabas el día después del 10 de abril, es curioso, yo creo que el día después empezó ayer a las 4 de la tarde, cuando se lanza el flash informativo, y todo el mundo comienza a expresarse, porque también en las redes sociales se ve y comienza la gente a demostrar. Fue inmediato. ¿Qué sintió? El Twitter y las redes sociales fue invadido una vez más, como lo vimos, por ejemplo, también en lo que sucedió en Japón, que en este caso las redes sociales cumplieron también una labor de comunicación, probablemente entre nuestros connacionales con el Perú. En el caso de Alejandro Toledo, su marketing, en el marketing político, entonces, para usted falló desde el punto de vista de la ausencia de mensajes en su momento. Ausencia de mensaje y muy disperso, no hubo una consistencia. ¿Hubo cierta soberbia también probablemente ahí para algunos? Sí, una cierta soberbia, eso yo creo que todo el mundo lo notó, al no aceptar alguna serie de elementos que se les pidió, por ejemplo, el examen. Competir creyéndose haber sido el presidente y probablemente tener una ubicación favorecedora. Exacto, estamos frente a un nuevo proceso y un nuevo proceso requiere nuevos mensajes, no recurrir o apelar o algo que se había hecho. Es cierto que es presidente, pero no quiere decir que eso implique que le voy a dar una confianza gratuitamente, más aún cuando tenemos un grueso de jóvenes que está votando por primera vez y que están analizando esas propuestas. Yo creo que faltó un poco de madurez en general en la formación del mensaje. Del nuevo votante es el que, por ejemplo, capitaliza PPK en esta elección. Sí, de hecho los jóvenes ahora, comentando lo que dijimos hace un momento, ¿no? Con la presencia de las redes sociales, ahora tenemos la información disponible, mucho más fácil que hace 5 años, mucho más fácil que hace 10 años. Entonces los jóvenes fácilmente pueden ingresar a internet y averiguar propuestas, conceptos, ideas, personas, y no es tan fácil llegarlo, no es como convencer a una persona de los Andes en que yo te puedo transmitir una idea, vender una idea, e inmediatamente me la van a captar porque es el único contacto que he tenido. En cambio, un joven de Lima, de una universidad que está ingresando, él puede saber qué cosa le están diciendo. Casi en tiempo real, eso es... Exactamente, en tiempo real, de hecho. ¿Qué es lo que pasó con PPK, con Pedro Pablo Kuczynski? Sin andar muy lejos, PPK en enero tenía 5% y su ascenso en las encuestas y en los sondeos de opinión fue bastante importante. Yo creo que no hay que analizar a PPK por separado. Yo creo que hay que analizar a los 3 candidatos, entre comillas, de derecha,
o centro derecha, que es Toledo, Castañeda y PPK. Ahí no hubo una masa uniforme, no hubo una propuesta uniforme, sino una división. Y los resultados de los tres precisamente demuestran esa división. Si en algún momento se hubiese puesto por encima de las apetencias personales una meta, un mensaje en común, yo creo que los resultados hoy serían distintos. Volvemos a lo mismo, ¿no? Habían La tenido que ir en importancia del mensaje. No necesariamente en bloque, pero quizás no hacer que ese voto se disperse, ¿no? Ahora, eso es interesante, profesor Antezana, porque la gente en algún momento sintió que votar por PPK o votar por Toledo o votar por Castañeda es casi lo mismo. Definitivamente lo que ha quedado claro en esta elección es que la gente busca el cambio. Ahora, tenemos también un electorado sumamente volátil, por otra parte. ¿Cuál sería la estrategia que tendrían que tomar ahora, por ejemplo, los dos candidatos que han quedado casi ya definidos al ver los resultados de la OMPE para la segunda vuelta? Yo creo que tomando en cuenta precisamente el marketing, hay que ir a lo básico, hay que ir a la persona a saber qué cosa es lo que quiere. No es lo que yo quiero vender, no es como yo me quiero vender, sino exactamente qué cosa quiere ese votante, qué cosa quiere ese consumidor frente al producto que es el candidato. Si yo voy y averiguo exactamente qué cosa quiere e inclusive qué cosa no quiere, el mensaje va a poder ser mejor planteado. Es más, algo más importante que vender el candidato en este momento para la segunda vuelta va a ser qué implica comprar este candidato, porque estamos hablando del futuro del Perú entre los próximos 5 años. Esto no debe basarse exclusivamente en una figura quiere, personal. quizá no digamos, no en el terreno de querer por querer un deseo, sino que es lo que necesita, en todo caso, viendo un poco la necesidad. ¿Correcto? Tal cual, que transmita sus necesidades básicas. Obviamente tiene que buscarse lo que es el bien común, el acceso a la salud, a la educación, en fin, a la seguridad, que son unos temas elementales, pero que la gente quizás no te lo puede transmitir, necesita algo y no sabe cómo que ese candidato tiene que decírmelo. Entonces, ahí yo creo que volvemos a empezar y tiene que haber todo un proceso, toda una investigación para que los mensajes sean bien transmitidos. Bueno, hemos hablado un poquito de PPK, hemos hablado un poquito de Toledo. En el caso de Luis Castañeda Loza, el Metropolitano es una realidad, hubo sus fallas al principio, un poco lento, en fin. Sin embargo, uno ve al Metropolitano lleno de gente durante las rutas que desarrolla y durante el día. ¿Qué es lo que pasó en el caso de las escaleras? El Hospital de la Solidaridad. ¿Qué es lo que pasa con Luis Castañeda Loza en esta contienda? La estrategia que él mismo la dijo, ¿no? Que yo prefiero obras en vez de palabras, fue un gran error. Por más obras que tengas, necesitas necesariamente palabras para que la gente lo entienda. No todo el mundo tiene el mismo nivel de comprensión, no todo el mundo le satisface ver una obra, sino que quiere que le comuniquen, que le digan qué cosa es exactamente lo que quiere. Lima no es el Perú. Lima no es el Perú, inclusive hablando de las redes sociales también se comenta, Internet no es el Perú, las redes sociales no es el Perú, pero de alguna manera también se están expresando. Yo creo que ahí también falló la estrategia en cuanto a eso, ¿no? Yo puedo tener muchas palabras, pero que no es suficiente. ¿Qué le recomendaría usted en su área, en el marketing político, en el caso de los dos candidatos que pasarían virtualmente ya a la segunda vuelta, Keiko Fujimori y Ollanta Humala? Lo que te comentaba, ir hacia el votante, en este caso la ciudadanía, y ver qué necesariamente quieren para poder plantear exactamente, y sobre todo sinceridad. Quizás un elemento que no mencionamos, la población de alguna manera ha manifestado un rechazo a una serie de situaciones. La población no quiere corrupción, la población no quiere un retroceso, la población no quiere una serie de elementos y necesita que ese candidato, sea cual sea, se lo diga, pero claramente. Le ha funcionado muy bien al señor Ollanta Humala, por ejemplo. En el 2006 vimos un Ollanta Humala mucho más radical, con quizá un lenguaje ciertamente más duro o más parametrado, no lo sé. En este caso hay un cambio sin duda saltante, quizá no solo en él, sino también en el entorno político que lo rodea. ¿Le ha funcionado sin duda este tipo de marketing político? Porque suponemos que ha tenido asesores. Yo creo que parcialmente, porque el 30% no es el 100%. Si lo leemos de la otra cara de la moneda, tenemos un 70% de rechazo. De alguna manera hay una serie de elementos que todavía no han quedado claros y en la medida que él como persona no clarifique, no responda a preguntas, eso siempre va a quedar. Puede ser un efecto boomerang, tiene que tener mucho cuidado en ese aspecto. Exactamente, yo puedo ser muy político y tratar de variar una pregunta, pero eso no quiere decir que lo esté haciendo bien. Al contrario, estoy, como tú dices, tirando un boomerang que se me va a devolver y yo voy a sentir que no está siendo sincero conmigo. Tendrá que buscar ni siquiera el justo medio, en todo caso. Tendrá que reevaluar muy bien eso. Ser auténtico, porque también una pose se ve. La autenticidad yo creo que es muy importante en todo el proceso comunicacional. ¿Y en el caso de Keiko Fujimori?
Keiko Fujimori cae en lo mismo, porque fíjate que ellos también tienen una gran carga de rechazo. Quizás los un elevado antivoto tienen. Exacto, quizás los otros tres también lo han tenido, pero ellos lo han demostrado más. Quizás las campañas han tenido un elemento de, algunos le llaman guerra sucia, algunos han llamado ataques, pero cada uno de ellos ha tenido una gran dosis. Y Keiko y Humala han tenido esa dosis más destacada. Aún cuando también cuentan con el voto duro. El voto duro yo lo creo muy tabú. No creo mucho en el voto duro, porque en la medida que tú puedas transmitir, insisto, un mensaje contundente, claro, real, mira, eso se disipa. Ahora, candidatos como Kenji Fujimori, Luciana León, ¿qué mensaje qué lectura le damos a esta elección? Luciana León es la candidata, ha sido la candidata, ya es virtual congresista más votada en el caso del partido Aprisa, de los dos que pasarían por Lima, y también Kenji Fujimori, bueno, también tiene una votación sumamente importante. Se sigue votando por empatía, se sigue votando por la persona, se sigue votando por una apariencia, no se está votando por contenidos. Estos 20.000 votos que acompañan a Kenji Fujimori, para ser precisos, estaríamos señalando que los jóvenes, que además, por ejemplo, buscarían el cambio a través del voto que ha capitalizado PPK, también los jóvenes se manifiestan a través de sus imágenes o sus referentes jóvenes en el Congreso de la República. No lo sabemos no así, necesariamente, porque votó por ellos. Exacto, como el voto es secreto, no sabemos exactamente quién votó por Kenji Fujimori en el caso que tú planteas específicamente. Ahora, yo le pregunto esto porque en el caso de Luciana León se trata de un caso, le dije al señor Rómulo León Alegría, un caso que se ventiló desde un punto de vista que como lo conocemos todos los peruanos. Sin embargo, ella representa a la congresista más votada en el caso del Partido Aprista, y también Kenji Fujimori. La imagen del padre totalmente adherida, en ese caso, a los dos jóvenes que llegan al Congreso. Fíjate, vamos a poner otro lado. Luciana se desvincula de la figura del padre para precisamente ser electa. ¿Y ser un poco víctima en su momento? Según no necesariamente, pero por lo menos desvincularse de la figura del padre. Pero fíjate que Keiko Fujimori, por el contrario, se pega a la figura del padre. O sea, son casos completamente distintos, circunstancias completamente distintas, y los resultados también en sus dimensiones son distintos. Yo creo que eso es interesante porque también vamos más allá. ¿Qué cosa está sucediendo con la población? ¿Qué cosa piensa la población? ¿O qué cosa quiere que me digas? Ese análisis todavía no se ha hecho, es muy pronto para hacerlo, apenas se está empezando el conteo, creo que va al 7% en el caso de Ollanta Humala, me parece que hay un elemento que ellos juegan con ese tema muy bien, en el caso de la familia, y en el caso de ser él, en todo momento la esposa lo acompaña, ¿correcto? Muchos señalan que estaría ella siempre detrás de su esposo para justamente las asesorías o los consejos periodísticos que pudiera darle. Sin embargo, aparece también muy de lado cuando él se expresa con la gente. Eso le gusta sin duda, esa imagen de machismo le gusta sin duda al elector peruano. Has tocado dos elementos importantes. Por un lado la familia y por un lado el patriarcado, ¿no? Yo soy la cabeza de familia, yo soy el que manda, y quizás tiene que ver mucho con el lado militar, ¿no? Se mantiene lo que es la disciplina. Así es. Quizás algunas personas en la sociedad piensan que esa disciplina que puede faltar se refleja en este candidato, son atributos que yo transmito a través de estos mensajes. Desde su familia. Claro, esos son los atributos que yo transmito, adrede o no, no lo sabemos, pero que la gente lo percibe y precisamente hace que prefiera o no a algún candidato. Muy bien, ¿cuál sería no sé, una conclusión final de este proceso? ¿Cómo lo ven? Y a raíz del marketing político, entiendo, tienen un encuentro o un seminario, no sé, cuéntenme un poco al respecto. Bueno, en ESAN estamos trabajando el tema de comunicación dentro como una herramienta más de la gestión empresarial, organizacional en general. Creo que es uno de los elementos que en el Perú necesariamente tienen que tratarse a fondo. La comunicación no es un elemento accesorio, sino al contrario, es un elemento vital para las organizaciones. Ahora, en este tramo final, de cara a la segunda vuelta, que es el 5 de junio, estamos a 2 meses, se van a pasar seguramente muy rápido. ¿Cuál sería la recomendación para Keiko Fujimori y para el señor Ollanta Humala? No solamente ya desde el marketing, sino yo creo que más que nada aquí el mensaje, el contenido que ellos vayan a manejar y tender los puentes. Sí, yo creo que responsablemente era lo que en el momento de la entrevista mencionamos, ir a las personas y ver necesariamente qué cosa es lo que requieren para los próximos 5 años. No solamente basarse en una campaña muy bien desarrollada o en todo el marketing, quiero llegar al poder. ¿Qué le conviene a Keiko en este tramo? ¿Pegarse más a la imagen de Alberto Fujimori y hacer casi suyo el gobierno de Alberto Fujimori como lo vimos en esta última semana antes del 10 de abril, o más bien separarse un poco más? Yo creo que ahora no es cuestión de personalismo, porque en realidad estamos a puertas de ver quién nos va a gobernar 25 años. Entonces, más que posiciones personales, es una posición de país, de gobierno.
que nos va a regir durante los próximos 5 años. Ollanta Creo que Humala, es un sin Chávez, responsable. con Chávez, Evo Morales, Cuba por otra parte. ¿Cuál sería el mensaje? Él tiene que tener muy claro que estamos en el Perú. Eso yo Muy creo que bien. es lo importante. Muchísimas gracias. El tiempo nos ha ganado largamente. El señor Miguel Antezana, docente en marketing político de la Universidad de ESAN, nos acompañó el día de hoy, amigos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana.